내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido y ayuda, Señor, a poder tener, Señor, ese culto en el cual podamos complacerte y poder entregarte la gloria. Ora, Señor, junto con todos nosotros y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener un solo corazón contigo y glorificar tu nombre. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 주의 모여를 전하
하나님의 은혜 주시도록 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta hora nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder mirarte solamente a ti. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener un solo corazón delante tuyo. Padre Dios, Señor, tú nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo a través de tu Hijo. Padre Dios, ayuda, Señor, a no menospreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos confesar, Señor, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, que nosotros estamos llenos de todo pecado, que todavía ese pecado sigue dentro de nosotros, pero lo único que podemos hacer es venir y depender solamente de ti y arrodillarnos delante tuyo una y otra vez. Y así, Señor, cortar con este mundo, cortar con nuestro ser y así vivir, Señor, podemos asemejarnos. Padre Dios, Señor, ten compasión de cada uno de nosotros. 예수 Y 이름으로 hemos orado en el 기도합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día en el cual tú nos has ordenado, nos hemos reunido para poder entregar este culto y te damos gracias por ello. Tú eres Señor de toda creación y el dueño de nuestras vidas y te damos la gloria y toda la alabanza y recíbenos a nosotros. Padre Dios, nosotros que hemos sido perdonados con tu sangre y hemos recibido la promesa de tu reino, pero Padre Dios, nosotros confesamos en esta hora que no hemos podido tener un solo corazón con tu iglesia y no hemos amado al prójimo. Padre Dios, deseamos, Señor, tenemos ese fervor de ser verdaderos seguidores tuyos, asemejarnos al Señor y ser verdaderos discípulos.
Padre Dios, y en medio de toda esa dificultad, pero ayudan, Señor, todos juntos, tomarnos de la mano y hacer verdaderos colaboradores y así obrar dentro de tu iglesia y así triunfar. Y ahora, aunque nuestra iglesia está en toda dificultad, ayuda, Señor, a poder vencer en medio de todas estas cosas. Y ayuda, Señor, que así nuestra iglesia pueda llegar a esa estabilidad en la cual necesita para poder hacer lo que tú deseas. Padre Dios, debemos pedir por nuestro obispo, que es nuestro maestro, y ayuda, Señor, para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra, y así también la llenura de toda salud y toda sabiduría. Y en esta hora proclamar tu palabra también, dale la sabiduría que viene de ti. Y Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que están sirviendo dentro de tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que tú eres aquel que puedas consolar a los que están heridos y a todos los que necesitan de ti. Ayuda, Señor, a no olvidar ese llamado y ayuda, Señor, a poder así recibir esa corona de justicia que es prometida a aquellos que pelean a buena batalla. Y ayuda, y entregamos todo delante tuyo en esta hora y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이 시간 너의 맘속에 하나님 사랑이 가득하기를 진심으로 기도해 간절히 소망해 하나님 사랑 가득하리. 하나님은 너를 사랑해 얼마나 너를 사랑하시는지 너를 위해 저 별을 만들고 세상을 만들고 아들 보냈네. 오래전부터 널 위해 준비된 하나님의 크신 사랑 너의 가는 길 주의 사랑 가득하기를 축복해. 힘든 일도 있겠지만 나 그때마다 늘 함께 할게. 하나님 보이신 그 사랑으로 나 또한 너를 사랑해. 오래전부터 널 위해 준비된 하나님의 크신 사랑 너의 가는 길 주의 사랑 가득하기를 축복해. 가득하기를 축복해.
하나님 아버지, Padre Dios, hemos venido delante tuyo a entregar este culto delante tuyo y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de ofrendar. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, para que ellos también puedan tener respuesta de sus oraciones al obedecer tu mandamiento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han amado tu iglesia y han ofrendado. Y ayuda, Señor, para que así ese testimonio de que tú estás con ellos se manifieste en sus vidas. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, a todos ellos y a sus familias que han confesado, Señor, lo que es tuyo a través de esta ofrenda y dale la bendición de poder sobrepasar, Señor, y vencer. Y te vamos a pedir todas las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora, que han confesado lo que es tuyo, y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros con ofrenda delante de nuestro Dios. Que esa bendición esté en ustedes y en todas sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios es la humanidad que peca sin cesar con sus labios. Romanos 3, del 12 hasta 14. Vamos a leer todos juntos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 들려지고 역사하도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 하시고 또 강건함을 주시고 하나님의 강한 손으로 붙드시고 사용하시고 함께하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 우리 영혼의 온 교회 명하신 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 도와주시고 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감동을 붙드시고 사용하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 말씀을 deseamos con todo fervor recibir tu palabra el día de hoy. 그로 인하여 우리 하나님 Y ayuda, Señor, que así a través de esto nuestra iglesia, la cual tú cuidas, sea transformada de una manera maravillosa según tu agrado. Y da tu palabra a tu siervo y abre los secretos del cielo y también concede el discernimiento para verlos. Y cuando tu siervo proclame tu palabra, acompaña a todos nuestros miembros y así haz que ellos puedan descubrir y reconocer lo que tú nos estás dando y guardarlo en nuestros corazones. 예수 이름으로 기도 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 La razón 이 세상에 por la cual Dios dio el Evangelio al mundo 들로 하여금 es para que los creyentes reciban la salvación. 하나님이 복음을 주신 것은 Dios dio el Evangelio 지금까지 매 para rescatar del camino de perdición a los seres humanos que 멸망으로 치닫는 constantemente cometen el pecado en todo lo que hacen. 그러나 Sin embargo, 이 세상 거의 모든 casi todas las personas en este mundo no reconocen que tienen un problema con el pecado. Y tampoco quieren admitir que tienen una naturaleza 인정하려 하지 fundamentalmente caída. 그러므로 인간은 Por eso, 자기들의 el ser humano no tiene ninguna motivación para mejorarse a sí mismo, ni se pregunta si deben cambiar o no. 그러므로 Y por lo tanto, 죄를 이겨내려는 tampoco sienten 어떤 대책을 la necesidad de tomar medidas para vencer el pecado. 그렇기 때문에 문제 있는 것 Y ese es precisamente el problema. El ser humano 오히려 se está bloqueando a sí mismo de tal manera que ni siquiera puede arreglarse. 적어도 인간은 스스로 Y al menos el ser humano no puede ayudarse a sí mismo. 바로 그렇기 때문에 Por eso el ser humano está en una gran crisis 바로 복음 y el Evangelio 이런 사실을 proclama claramente estos hechos al mundo. También explica con detalle cómo debemos responder a estos problemas. 자세히 설명하고 있습니다. 한마디로 Y en simples palabras presenta que como el ser humano no puede salvarse ni rescatarse a sí mismo, 하나님의
debe recibir la mano de salvación que Dios mismo está extendiendo. El ser humano está caído en el pecado y verdaderamente en todos los aspectos ha caído en el pecado. Está en su naturaleza y también en sus acciones, pero con solo mirar una cosa, este hecho queda mucho más claro. Si miramos el lenguaje del ser humano, el modo en que usa sus palabras, esa evidencia es suficiente que define que el hombre ha caído en el pecado. Y aunque no hubiera tenido ningún otro pecado, con solo los pecados que comete con su lenguaje, el ser humano ya tendría más que suficiente para ser condenado. Y ahí queda claramente al descubierto el defecto esencial de su existencia. Las palabras del ser humano juega un papel central en casi todos los crímenes espirituales y morales que ocurren en este mundo. El crimen espiritual y los pecados morales van juntos y de esta manera las palabras del hombre juegan un punto central al cometer esos pecados. Y por eso este hecho no es algo extraño para nosotros. Las palabras que usamos son como una herramienta muy peligrosa, como si fuera una bomba de tiempo o una mina enterrada en un lugar desconocido. Y la herramienta más peligrosa del mundo que tiene increíblemente es destructiva y violenta. Y el poder que tienen las palabras es enorme e incluso puedes decir que es asombroso, también mortal y capaz de traer una gran cantidad de desgracias insoportables al ser humano. Y algunas personas piensan a la ligera, las palabras se dicen con la boca, ¿cómo va a traer un peligro tan grande? Pero en realidad el poder que trae las palabras es mucho mayor que el que trae el cuerpo en movimiento. Por eso no podemos ignorar esta realidad. Por esta razón, el mundo no está inseguro por algún ataque físico inesperado que venga en el exterior, sino por las consecuencias secundarias que las palabras traen consigo. Por eso, el mundo no puede estar tranquilo ni puede estar estable. Y normalmente nosotros no pensamos en lo peligroso que son nuestras palabras y tampoco queremos pensar que el hecho de que estas palabras al final den cuenta son algo que Dios aborrece e incluso que ante sus ojos se convierte en pecado. Pensamos que está bien el decir cualquier palabra, pero las palabras que dicen las personas, y si las usa de una manera bondadosa, son infinitamente hermosas, buenas, justas, incluso traen muchos beneficios a la sociedad. Pero por el contrario, si la persona habla simplemente dejándose llevar por lo que su corazón siente, entonces las palabras pueden convertirse fácilmente en una herramienta de mal que con sus resultados terribles, destructivos para quienes están a nuestro alrededor. Por eso, cada vez que se usa de esa manera es pecado ante Dios. Y las palabras que normalmente dice una palabra que no ha nacido de nuevo, trae esos malos resultados, trae esas consecuencias dañinas. Si una persona que no ha nacido de nuevo, que si no se controla, que sin tener cuidado y habla simplemente como le sale, esto trae consecuencias terriblemente malas e incluso son favorables a Satanás. Pero no todas las personas son así. Y si vemos al lado contrario,
podemos encontrar que las personas que han creído en Jesús, que se han convertido en nuevos hombres, las personas que ellos usan, las palabras que los que creen en Jesús usan, crean un mundo hermoso, incluso hacen de este entorno más valioso. Y eso sin duda agrada a Dios y cumple su justicia. 이 세상은 어떤 체제에 의해서 Este mundo se mueve por diferentes sistemas. 그냥 아무렇게나 널려 Y no es que simplemente pues existe porque sí, sino que hay un sistema grande y dentro del cual hay sistemas más pequeños y todos clasificables, pero orgánicamente conectados entre sí. Y todo sistema al final se establece, incluso se mantiene y se desarrolla a través de la herramienta que es de las palabras. 문제는 일단 Pero el problema es que si las palabras 바로 이 시스템에서 que se usan en esos sistemas no son usadas por personas que quieren usarla con un corazón bueno, sino que son usadas por las personas que hacen el mal. 들이 그 시스템을 가진 그 Y si es controlado y dominada, pues esa sociedad es dominada y controlada por esas personas, entonces el mundo en que viviéramos se convertiría en un lugar más despreciable y maldito. 말을 선하게 Y si en vez de pensar en usar las palabras para el bien, las personas que usan las palabras para satisfacer los deseos que salen en su interior, 피드로는 뭐 이런 식으로 돼 버린다면은 y usando sus palabras de esas maneras, entonces el mundo humano se volvería injusto, lleno de pues inmensos sufrimientos, destrucción y dolor, siguiendo el carácter 또 슬픔이 없는 de Satanás. 세상이 될 것입니다. 바로 말을 Y un mundo gobernado por personas inmorales a las que se le ha dado el don de hablar, terminará siendo víctima. 말이 세상을 발전시킵니다. Las palabras hacen avanzar al mundo en alguna dirección. Sería bueno que fuera hacia el lado bueno o al menos que fuera en un lugar donde pueda estar la estabilidad. 불행한 역사 Pero las palabras hacen la historia, pero pueden hacer historias infelices cuando la verdad la sociedad pues en muchos momentos se vuelve una sociedad triste. Y lo más triste es que en cualquier sociedad pueda quedar como una sociedad abandonada por Dios. 하나님이 Una sociedad que ha sido abandonada por Dios. Y en simples palabras, una sociedad en que ha llegado al punto en el que Él no puede ayudarla. Incluso hay sociedades que se alejan progresivamente de Dios. 어느 정도 멀어지면 Y cuando se alejan lo suficiente, entonces llegan en un momento en que es muy difícil en que la mano de Dios los alcance. 의 손길이 도무치 Y si alguien pues llega a esa dirección, que si alguien si sigue esa dirección, llega al punto en que la mano salvadora de Dios ya no puede alcanzarlas. 모습 보면은 안심할 수만은 없는 Y esto es algo que pues realmente ha pasado y podemos encontrar esos ejemplos en nuestra propia historia también. Y en algunas sociedades ahora el Evangelio no puede actuar en lo absoluto. Y hay lugares donde el Evangelio ni siquiera puede llegar a hacerse conocer, donde no puede educar a la gente, donde la fuerza de la salvación y las huellas de la salvación de Dios no puede llegar a las personas. 바로 말의 인간의 Y también a través de las palabras del ser humano caído puede surgir una sociedad y un mundo completamente apartado de Dios. Por eso la obra del Evangelio es algo urgente. 복음의 문이 닫히기 전에 Y antes de que se cierren las puertas del Evangelio, 복음의 능력과 혜택 el propagar y arraigar rápidamente su poder y sus beneficios es algo que nosotros, la verdad, no podemos posponer. 있어서는
sino que para nosotros, para la humanidad, esto es la última oportunidad. 자, 오늘 본문의 말씀 보면 Y si vemos la palabra de hoy, continúa hablando que lo que habíamos visto la semana pasada, que era de la caída del ser humano. Y esta palabra es el hecho de que el ser humano ha sido condenado por Dios. Dios los ha condenado, los ha acusado. 이라는 그 증거 Y la evidencia de que el ser humano es pecador está claramente expuesta en la Biblia. 구체적으로 Y aunque ya hemos visto varios puntos en detalle acerca de esto, de que Dios ya ha dictado esa sentencia de condenación contra ellos, y en Romanos, que contiene la verdad del Evangelio, 하나님께로부터 y nos ha pues llevado y es llevado por parte de Dios, vemos claramente la opinión de un juez. 정확하게 여기에 Y vemos con claridad el juicio de un juez que está mostrando que queda al descubierto la identidad del ser humano, de que es completamente un pecador y de esa condenación. Y esa revelación de nuestra identidad pues nos lleva precisamente, se está llevando precisamente en una forma y en un entorno de un proceso jurídico. Por lo tanto, esto es una advertencia que nos está diciendo, tómenlo en serio. No nos está diciendo en un estilo de manera, ay, sí está bueno, si usted lo toma, no, sino que es verdaderamente, está hablando de una sentencia dictada en un tribunal, en un ambiente sumamente aterrador. Y entre las palabras en diferentes acusaciones, en Romanos 3, las divide pues en diferentes categorías, o sea, está dictando esa sentencia en diferentes categorías. Y la primera, pues está hablando del carácter del ser humano y de su naturaleza, de su esencia básica. 하고 오늘도 이어서 Y hoy también, pues, en conexión con esto, hablará acerca de esto. Y está hablando del carácter del ser humano, su naturaleza, su carácter, su disposición. Entonces, ¿cuál es la evidencia del pecado condenado que tenemos en nuestra, pues, caída fundamentalmente? ¿Y cuál es el pecado por el cual el ser humano no puede dejar de ser pecador? Y no se trata de que haya pecado solamente una vez, sino en un estado en el cual que continuamente no se puede recuperar y continúa pecando. ¿Y cómo podemos identificar ese estado? Es precisamente por esto, es que es espiritualmente inútil. Usa la palabra inútil, que significa sin ser provecho, como dice la Biblia. Entonces, acá la palabra, pues si vemos en la palabra, pues en el texto original y vemos pues en la raíz, en la palabra griega, esa palabra que dice se hicieron inútiles, se usa como la palabra que se usa para la leche. Y cuando la leche se deja sin cuidado y se agría y se termina completamente perdiendo, ¿no es así? Y esa leche ya no se puede convertir en mantequilla o ni en leche, sino que no queda más remedio que tirarlo. Y si esa leche, si no se usara en ese método, en la intención correctas, entonces podría pues haber pues servido en diferentes propósitos. Pero si la dejamos echar a perder, ya no se puede usar y si lo único que puede hacer es tirarlo. Pero entonces, ¿qué pasa con esa leche? Sino que dice, ay, y si uno al tirar esa leche dice, ay, qué alivio, no es así, sino que uno siente ese pues dolor al echarlo. Y por eso en medio de esa situación se usa esa palabra, se hicieron inútiles. Y esa misma palabra se usa en esta palabra en Mateo 25:30 y dice, al servir y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Y podemos ver que esa persona inútil, ¿qué es lo que ha hecho? Ha perdido por completo la oportunidad que le ha dado. Está diciendo, echen a este siervo inútil, a este siervo sin provecho, a este siervo sin valor. Y en el texto que oímos, en el versículo que leí, se dice, y a una se hicieron inútiles. Dice que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y la palabra cuando dice a una, acá dice que toda la humanidad es igual, todos son iguales. Y también la palabra acá a una
tiene el significado de inmediato. O sea, la mitad significa juntos y la otra mitad inmediato. Está diciendo inmediatamente todos se hicieron inútiles. Y desde cierto momento, en un instante, todos caen completamente e inmediatamente en ese estado. 빠진다는 것입니다. 타락에서 나오지 못. Y está diciendo, no pueden salir de la caída. Queda atrapados en ese estado de inutilidad sin poder escapar. 예수 그리스도의 El ser humano, sin una relación con Jesucristo, sin esa relación de Jesucristo que nos salva, y nosotros, pues, 죽음까지입니다. entonces, si vemos en la situación, es como si fuera una rama espiritualmente muerta. Podemos encontrar un árbol y hay muchas ramas. ¿Y qué pasa con esa rama muerta? Es cortada, o sea que no puede pues, recibir los nutrientes. Y una rama espiritualmente muerta, una rama que no puede tener fruto. Y aunque esté ahí, la verdad es que no tiene, pues no le da ningún beneficio al dueño. Y lo único que hace es que no sirve en nada, no tiene vida y solamente chupa de la sábila, pero y no puede tener fruto. Entonces, ¿qué pasará con esas ramas? ¿Será que serán cortadas y echadas al camino? Claro que no, sino que son recogidas y se echan al fuego. Y no es que se boten en cualquier lugar sucio, sino simplemente son pues reunidas y echadas al fuego y desaparecen por completo. Y se está diciendo que una persona así no sirve para nada y será echada al fuego. Y como también dijo el Señor en Juan, 있지 아니하면은 y dice el que no en mí no permanecen será echado fuera como pámpano y serán recogidos y echados fuego al fuego. ¿Y cuál es la cosa más triste en la vida? 신자들에게서 Incluso para los creyentes, ¿qué es lo más trágico? Y es esto, yo soy cristiano, soy creyente y he creído en Jesús durante 30 o 20 años, 자기는 하나님 입장에서 pero desde el punto de vista de Dios, esa persona ha estado en ese tiempo en el cual no tiene valor de Dios. No sabemos si es desde el principio o de cierto momento. Y dirá, pero yo no voy hasta ese punto, aunque yo soy una persona pues extraordinaria o pues ni poco sea famoso, y no es que he logrado algo espectacular, pero al menos tengo algo de valor, ¿no es así? ¿Cómo puede decir algo usted así? 아니요. Pero no es así, claro que no. 가치가 Quizás 여전히 usted sigue siendo una persona que ha sido sin valor delante de Dios. Y la verdad es que uno mismo no se puede ver a sí mismo y lo que uno cree de sí mismo no siempre es la verdad. Y queridos hermanos, si a ustedes no les parece curioso cada vez que ustedes se ven en el espejo y se dan, pero entonces, no sabía que yo era así. Y la verdad, si ve desde perfil o de espalda y piensa, pero así soy yo. Pues la verdad es que a uno mismo no se sabe verdaderamente, pues con lo que es uno mismo. Y ustedes, grábense su propia voz y excúsense y pueden decir, esta es mi voz. Entonces, y lo sentirá de esta manera toda su vida. Entonces dirá, pero entonces esa soy yo. 하면서 매번 그래요. Y entonces, y siempre pensará de esa manera cada vez que se escucha o se ve en el espejo. La verdad es que el hombre no puede verse a sí mismo. 있을까 없을까는 Si tengo valor o no, 하나님이 아시고 esto es algo que Dios solamente sabe. 내가 주장한다고 해서 Y que yo lo afirme no me convierte en alguien que tenga valor. Y esta realidad puede verse en nuestra vida y en nuestra vida. Y no es un problema pues ocasional, sino que es un gran problema que siempre ha estado dentro de nosotros. Pero ¿será que no soy una persona que no tengo ningún valor? Pero entonces ustedes ¿cómo se sentirán si escuchan si ustedes no tienen ningún valor delante de Dios? Y entonces toda persona natural, todo ser humano que no ha sido salvo, es inútil para los propósitos de Dios. Por eso, mientras esté en esta tierra, no sirve y para Dios no tiene ningún valor. 아까 요한복음에 있는 Y como en el caso que vemos en Juan 15, son como si fueran el patito feo. Si no se elimina rápidamente, pues el corazón pues está angustiado.
Y aunque la persona natural tenga toda la riqueza o la gloria del mundo y sea envidiado por todos en el mundo, pero si espiritualmente no tiene ningún valor, entonces solo con esto es una persona que no tiene valor. Y cuando en este mundo uno pues piensa, ay, ojalá yo fuera como esa persona, ay, ojalá tuviera dinero como esa persona, y aunque parezca abundante y lleno y si fuera feliz por el dinero, pero si delante de Dios no tiene ningún valor, no hay nada más desafortunado que eso. Y al contrario, dentro de poco tiempo esa persona lo envidiará intensamente y a usted. Y aunque nadie en este mundo lo envidia a usted, pero si Dios lo ve a usted y lo esté tratando con gran valor, esto mismo es algo valioso. Y la persona envidiada en el mundo, como no ha tenido frutos, tiene como destino ir al infierno, ser arrojado al infierno. Pero en esa persona, pues está en ese estado en el cual debería pensar, ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, tengo que escapar de esto. Ay, ¿qué método tengo para poder salir? Pero esa persona está destinada al infierno y va caminando al aire como si no, pues sin nada, sino como si no tuviera ningún problema. Y este es precisamente el destino triste de la persona que no ha nacido de nuevo. El destino esencial de la humanidad es la situación de todas las personas, es la realidad que se está llevando a cabo en esas personas, en toda la humanidad que ha sido condenada. Y incluso la persona natural, la persona que no ha nacido de nuevo, si vemos en su carácter, recibe ese sexto, esa sexta acusación. Y es precisamente esto que moralmente está corrupta. Es una persona que no puede hacer el bien, una persona caída. Es decir, como es que ha caído espiritualmente, el resultado inevitable que sale de esa vida es que no puede hacer el bien. Se convierte en una persona de bajo nivel moral. Y acá cuando hablamos sobre el bien, cuando habla sobre que no hay quien hace el bien, cuando dice lo bueno, se refiere al bien que se hace moralmente. Y en griego existe pues otras palabras, pero lo que acá se está usando se refiere a esto, como al que en su conducta pues moral. Y por eso el caído no puede hacer el bien, no puede hacer lo correcto, no tiene la capacidad de hacerlo. Y por supuesto, hay algunas personas que son mejores, son buenas a las otras que otras personas, son amables y a veces hacen las buenas obras. Pero esas buenas obras se hacen que esas personas son muy valiosas en el mundo que estamos viviendo. Es algo que debemos agradecer. Mientras hay tantas personas en este mundo que derraman la maldad, que también hacen lo malo. Pero pues esa generosidad moral que hacen esas personas cumplen un papel muy importante y es algo definitivo para nosotros como en este momento ahora. E incluso se convierte como eso que puede pues convertirse en que puede bloquear los ataques de Satanás. Pero el bien que el ser humano puede hacer tiene límites. Ni siquiera, y según el ser humano tiene la misma capacidad de hacer el bien, no tiene la capacidad esencial de hacer el bien. Y cuando hablamos del bien que Dios decía, no se puede, pues no el bien dentro de este mundo arruinado, sino ese bien que es propio del ciudadano del cielo, en el cual Dios desea. Las personas de esta tierra no pueden hacerlo. Y lo más grave es que no tiene el deseo de poder hacerlo, no tiene el deseo de hacer el bien. Y en este mundo vamos a encontrar personas que dicen, ay, muero por hacer lo bueno. Existen, pero eso no es lo que sale verdaderamente de una persona natural. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo. Y el bien de aquí que está hablando acá, o sea, hacer el bien y pues hacer lo bueno, esto corresponde al carácter de Dios. Dios es perfecto y Él es santo.
Y por eso toda la obra que Él hace es totalmente moral, en un 100% moral. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente, espiritualmente perfecto. 영적으로 완벽하지 않으니까 Y como el ser humano no es espiritualmente perfecto y porque está espiritualmente caído, no puede dar la justicia ni el bien moral del nivel que Dios desea, 적인 선을 e incluso hasta el nivel que Dios practica. 따라서 인류는 Por lo tanto, la humanidad tiene problemas en dos áreas, que no puede cumplir la justicia hacia Dios, esto es lo que habíamos visto en versículo 11, y tampoco puede practicar el bien moral hacia la sociedad, hacia los demás, hacia los otros seres humanos que se encuentran a su alrededor. Esta conducta recta, esta conducta verdaderamente moral ante los ojos de Dios, no tiene la capacidad y tampoco tiene la voluntad. 바로 이것이 결론적으로 Y esta es la declaración final que cierra los versículos 10 hasta el 12, 의를 행하지 못하고 que es alguien que no puede practicar la justicia hacia Dios ni puede hacerla, no puede hacer el bien hacia los hombres y está completamente caído. ¿Y cómo podemos caer más? 이것은 예외가 없다는 것이에요. Porque acá dice, porque no hay ni siquiera uno. Y esto significa que no hay excepción. Y no hay nadie, no estoy diciendo que parcialmente han sido contaminados, sino que todo el ser humano ha sido contaminado. 얘기할 때만 했기 Y pero podrá decir, "Ay, pero si yo he hecho lo bueno, pero entonces no lo hiciste solamente selectivamente o como hasta cierto punto, pero no lo hiciste hasta el punto como lo hace Dios." 성격에 관한 Y hasta aquí hemos visto la parte de la condenación relacionada con el carácter del ser humano sobre su caída. 이번에는 Y a partir de ahora presentaremos las evidencias que se ven en las palabras, las acusaciones de los pecados que se cometen en el habla como prueba de la caída del ser humano. 죄목, 범죄 내용을 소개하겠습니다. 예수님은 Y Jesús 이런 사실을 ya había dicho palabras muy profundas que quedan incluso, que clavan nuestros huesos y nuestro corazón. Y creo que estas palabras nunca se van a alejar de nuestros corazones y son estas. Si vemos en Mateos, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno haciendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si leemos todos juntos versículos 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 말을 저렇게 하는구나. 우리가 이렇게만 Y uno podrá pensar, ay, pero entonces habla de esa manera. Pero Jesús está usando una parte de la conducta, de la conducta humana como ejemplo para explicar toda la naturaleza humana. 예수님이 매우 Y es una parte que dejaba a Jesús muy disgustado, una parte en el corazón de Jesús de una manera incómoda y con dolor. Y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. El problema no es lo que sale de la boca, sino el problema es el hombre completo. Una persona con el corazón caído, una persona 영이 죽은 자인 거죠. que ya ha muerto en su espíritu. 자, 첫째 말로 하는 Y primero, la primera evidencia del ser humano condenado a vista en las palabras es esto, 죽은 말만 한다. que solo pronuncia palabras espiritualmente muertas. 본성적으로 타락한 인류는 La humanidad caída por naturaleza 영이 죽은 사람입니다. es a una persona, es una humanidad con el espíritu muerto, con el corazón muerto, y de su garganta sale continuamente el olor de la muerte. 영적으로 죽은 자의 마음에는 Y en el corazón de quien está espiritualmente muerto, solo sale esas palabras muertas, 영적으로 죽은 말만 나온다. palabras muertas. Y una vez que una persona muere, se le pone en la tumba
y no lo dejan en otro lugar, sino rápidamente lo entierran, pues, y lo ponen en una tumba. Por supuesto, también hay maneras de guardar los restos pues, en pequeñas cantidades, pero estamos hablando en esa práctica general. Y cuando alguien deja este mundo, su cuerpo se entierra rápidamente en la tierra. ¿Y por qué se hace eso? Para guardar la dignidad del difunto. Y también porque después de morir, pues la apariencia no es agradable, y entonces es para que los que pasan no vean esa apariencia pues desagradable y también para proteger a otros del mal olor que produce la descomposición pues del cuerpo. 보호하기 위해서입니다. 그러나 자연인은 Pero, ¿qué pasa con la persona natural? O sea, con la persona que no ha nacido de nuevo. Y aunque aún cuando existe este tratamiento que debería pues aplicarse, dice que la persona que no ha nacido de nuevo no cierra la garganta, sino simplemente es un sepulcro abierto, mantiene la garganta abierta y por ahí va pues pues despidiendo ese mal olor, dando testimonio de su propia muerte. Y lo que sale de aquí son las palabras de un muerto, como diciendo, yo estoy muerto, y testifica continuamente de esta muerte. Y para expresarlo de una manera diferente, si vemos en Palestina hay tumbas abiertas y estas tumbas están pues están abiertas y es como si hubieran hecho una cueva y así dentro de esa cueva ponen pues el cuerpo y así pues lo cierran con una tumba. Y por eso, y a veces cuando pues acá cuando dice tumbas abiertas para pues uno llega en la mente y dice a una persona muerta, pues y conecta la boca con la tumba para mostrar que sale pues de la muerte. Y si vemos acá está pues en ese orden diciendo garganta, lengua y labios. Y Jesús también lo había visto de esa manera. Si vemos a los fariseos y a los saduceos, para Jesús eran almas muertas. Y ellos mismos y esas almas muertas estaban llevando al pueblo de Dios al infierno. Ellos mismos habían muerto y eran los representantes que pues estaban quitando la vida del pueblo de Dios. Y para Jesús era verdaderamente operarios de la muerte, pues de la muerte trabajando y ocupando todo, pues todos y ocupando incluso todos los altos puestos. Y si vemos en las antiguas tumbas en el Medio Oriente, la entrada era grande de las tumbas y por lo tanto para una persona entrar y salir era algo fácil. Y así cuando se dice que son sepulcros abiertos, la gente puede imaginar que la tumba está siempre pues abierta y si la tumba está abierta, entonces el olor sigue saliendo. Y exactamente eso es la persona caída, que su boca que no se puede cerrar, sino simplemente está abierta y salen esas palabras. Y aquí abierto, si vemos gramáticamente del texto original, está en participio perfecto, que indica que está permaneciendo abierto. Entonces los del malvado no tienen control, siempre están abiertos y siempre están listos para pues despedir su mal olor. Y cuando mira a esas personas a su alrededor, siempre rápidamente están funcionando para pues su función de abrir la boca, de abrir su boca y insultar. Y luego si vemos el octavo, la evidencia de la caída natural del ser humano, es decir, en la área de las palabras, el cargo contra ellos de ser engañadores. Cuando dice engañar, acá significa engañar, significa estafar y no es engañar una sola vez, sino engañar pues intencionalmente a los demás. Y en el texto original dice engañar habitualmente o continuamente. Y es algo que ocurre no solamente una vez, sino habitualmente. Y si miramos en el texto original, aparecen términos como astucia, maña, fraude, engaño o ardid.
Pero lo importante es que su raíz tiene significado de carnada. La carnada, y pues lo que se usa en la pesca, ¿no es así? Y cuando uno pesca, lanza la línea, ¿y qué lanza? ¿Solamente el hilo? ¿Será que solamente ploma el hilo o solamente el anzuelo para que así el pez pueda pues engancharse? Pero entonces, ¿será que el pez verá solamente el anzuelo y dirá, ay, qué curioso eso y funcionará? Claro que no, sino que lo que hace es que cubren el pues anzuelo con una carnada. Y así, entonces el pez cuando ve eso, entonces dice, ay, qué rico eso. Entonces y va y muerde eso y dice, ay, genial, voy a comer algo. Pero entonces, en cambio de tener esa comida, se convierte en la comida del pescador. Y así es como lo engañó por completo. Y eso es lo que significa acá engañar, pues habitualmente, o es con su lengua engañar. Y esto es algo que ha hecho desde el pasado, lo ha hecho continuamente, rápidamente. Y por eso la persona que no ha nacido de nuevo miente y engaña de esta manera, una forma cotidiana en su vida. Y es su modo de vivir. Y para él es algo normal. Y el modo que tiene, el pensamiento el color de esta persona es así. Y cuando tenga la oportunidad, nunca habla con honestidad, sino siempre piensa primero en dar vueltas en su cabeza y luego dice lo que le conviene. ¿Y cuántos dolores ha sufrido nuestra iglesia por culpa de personas como estas? Incluso ahora mismo esta misma persona sigue atormentando a nuestra iglesia. Y ha tenido una influencia terriblemente mala sobre nuestra iglesia. Y nos ha causado un dolor enorme. Y ha hecho cosas que el ser humano no debería hacer. Y dice, con su lengua engañan. Y si vemos en el texto del día, y como les había dicho también la semana pasada, toma prestado el contenido de la sentencia que Dios ya había dictado en el Antiguo Testamento y así lo aplica nuevamente y así refuerza 2 veces el hecho de que Dios ya había condenado al ser humano. Y si vemos en el texto original dice así, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas, o sea, acá está hablando del corazón, son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Esto es lo que está en nuestro texto. Dice, con su lengua habla lisonjas. Y hay un elemento nuevo, es lo mismo. ¿Y por qué se adula? Que es la misma palabra. La adulación es para engañar a la persona adulándola. Y en verdad, si uno adula con el corazón puro, pues queriendo el bien del otro, no es adulación. Si la persona es de verdadmente maravillosa y digna también, yo quiero decirlo. Y yo también, pues quiero, pues por amor de esas personas. Pero esto no es adulación. Pero decir, ay, eres maravilloso, pero en realidad no piensa que lo es, sino que desea, pues hacer otra cosa, está usando esa persona. Es llamar justo al injusto y decir que es justo, convirtiéndolo y dando falsa información a los demás y convertirlo poco a poco a esa persona pues justa, que es injusta, justa delante de las otras personas. Y entonces esparce esa información falsa pues a las otras personas. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para conseguir alguna ventaja, para asegurar una posición, pero en realidad se está sirviendo a uno mismo. Pero esa persona cuando dice, ay, qué maravilloso eres, pero en su interior está diciendo, ay, no tiene nada de maravilloso, por favor, dame una oportunidad para poder obtener algo de ti. Pero en sus pues pensamientos, ¿qué es lo que hace? Primero tranquiliza a la otra persona y luego cuando llega la oportunidad destruye a esa persona. Pero ¿será que es nuestra primera vez que hemos pues experimentado esto? Claro que no, lo hemos experimentado en el pasado. Y cuando una adula de esa manera, en realidad estamos maltratando a la persona adulada. Y además uno se ensucia continuamente a sí mismo. ¿Y qué hace al adular? Se ensucia a sí mismo. Su alma está haciendo algo que Dios, que ante Dios debería avergonzarse. Y luego va a su casa y dice, ay, yo soy padre, yo soy esposo. ¿De qué sirve esto? ¿No es algo vergonzoso lo que está haciendo? Por eso, los aduladores, no hay ninguna luz de temor a Dios
no tienen ningún temor de que si Dios los ve o no. Y hay esa palabra pues que está en Salmos. Y dice la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios ante sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallado y aborrecida. Entonces, ay, nadie pues me mirará. Y las palabras de su boca son iniquidad y fraude, y ha dejado que su cuerdo y de hacer el bien. O sea, que sus palabras están haciendo esas cosas malas. Y la verdad es que persona está siguiendo la muerte y no es sabia y no está haciendo lo bueno. Solo está mintiendo y la verdad ni siquiera tiene la intención de hacer lo bueno. Pero entonces dice, Dios no los salva a ustedes, no es porque les falte sentido ni porque falte el poder, sino ustedes mismos están dividiendo su relación con Dios. Ustedes están cubriendo continuamente su rostro y haciendo que Él no los pueda oír. Ustedes solo mienten y solo usan su lengua de esa manera. ¿Qué van a hacer? Y es la misma palabra que sigue en esta palabra. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Y vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y ahora si vemos en esta palabra de Jeremías es algo impactante y está hablando de la costumbre del engaño del ser humano. La costumbre que viene, que es general en toda, del ser humano. La costumbre de engañar. Y diciendo, hicieron en su lengua lanzando mentira contra un arco y no se fortalecieron para la verdad de la tierra, porque de mal procedieron y se han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocuparon de actuar perversamente. O sea, Él está diciendo, no hay nada en que uno pueda confiar. Esto es lo que está diciendo. Y no solo eso, sino que el siguiente cargo, la acusación que está diciendo, dice que tiene veneno de víboras en su boca. Y esta palabra, esa sentencia de Dios ya estaba incluso en Salmos y así pues se dice con más detalle diciendo, debajo de los labios de esa persona está el veneno. Y dice, veneno de aspidez hay debajo de los labios. Y acá está hablando de la cobra de Egipto. Y la cobra tiene una bolsa de veneno aquí en la boca y muerde de un golpe y lanza el veneno. Y está diciendo así los labios de la persona natural, del ser caído, que no has nacido de nuevo, está lleno de ese veneno. Pero Jesús también le dijo a los líderes religiosos, generación de víboras, está hablando de esa cobra. Está diciendo que eran personas sumamente peligrosas. Cuando Jesús dijo, ay, generación de víboras, uno puede pensar, ay, Jesús lo está reprendiendo muy fuerte. No es de este nivel, sino le está diciendo, estos son realmente víboras. Y entonces, ¿cómo están los colmillos mortales de la serpiente? Normalmente están doblejados y están guardados dentro de la boca. Y si estuvieran siempre extendidos, ¿qué pasaría? Pues le rompería la propia mandíbula, no es así, sino que los colmillos están doblados. Pero entonces una vez que vaya a atacar, él abre la boca y luego así, plaf, así pues los colmillos salen. Y luego mide la distancia sacando la lengua para medirla y luego pues pronto lanza su cabeza y luego al lanzar la cabeza muerde y al presionar en ese instante los colmillos presionan la bolsa de veneno que está justo abajo de su boca y así al morder inyecta el veneno a la víctima. Y eso es lo que está preparando. Por eso, cuando hay una cobra
y está dentro, digamos, de ese rango de ataque, es totalmente peligroso. Por eso hay que evitarlo. Si es mordido, muere. Y pues no muere, si no muere, quedará grandemente herido. Y si la cobra está dentro del ataque, pues el rango de ataque, debemos evitarlo. Y digamos, si hay cobras a nuestro alrededor, debemos evitarlo sin excepción. No, pues obispo, pero la Biblia dice que hemos amar a nuestros enemigos, pero claro que no. La Biblia dice que hemos evitar esa clase de maldades, a los psicópatas, a toda clase de maldades, a los malvados, dice que debemos evitarlo. Y Proverbios habla muchas palabras que dicen evítenlos. Y la verdad es que las serpientes no se pueden domesticar. Hay varios que han sido pues heridos al criar una serpiente como mascota. No se puede domesticar. Y entonces una vez que uno trate de domesticarlo, podrá pensar, ay, que mi dueño es muy cariñoso y bueno conmigo. Ay, vamos a probarlo. ¡Sas! Y lo muerde. Y luego el siguiente cargo sobre las palabras hacia el hombre era eso, que sus palabras están llenas de maldición y malicia. Y entonces anteriormente está hablando sobre ese engaño astucio con sus palabras suaves, pero ahora habla de ese ataque pues feroz delante de la persona. Pero entonces dice que su boca está llena de maldición. Pero acá cuando dice maldición, ¿qué significa eso? Es que en su corazón decía el mal a la otra persona, que dice, ay, bueno, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Pero en su interior dice, ay, me gustaría que se rompiera la pierna, y le dice, ay, me gustaría que le pasara algo en su salud. O sea, piensa en su corazón y tiene ese deseo, es como un deseo dentro de él. Eso es maldición, maldecir a la otra. Y no es que simplemente le diga, ay, te maldigo, sino que al frente dice, ay, pastor, ay, qué bueno que vino, pero dentro de él, ay, lo detesto, ¿qué voy a hacer? Pero hay veces que hay personas que pues toman y expresan ese deseo por fuera y desean lo malo para el otro. Y pues no alegrarse por el bien ajeno es algo universal, y en español también podemos decir, dice que ese refrán que dice el mal ajeno alegría es y bien pues ajeno pena da. Y naturalmente el hombre desea que las otras personas les vaya mal y fracasen, y cuando tenga la oportunidad simplemente lo dice. Y ahora, y no solamente eso, sino también está lleno de la amargura. Significa atacar, pues, esos ataques malintencionados en público. Y hace daño a la reputación. Y incluso en el problema de nuestra iglesia, cuando tuvimos esa separación de nuestra iglesia, creo que fue el peor caso de difamación en toda esta tierra, una concentración total de todas las cosas, y la verdad, tener una historia así es algo vergonzoso. Y dice, está lleno de la maldición y amargura. Y este ha sido uno de los problemas más fundamentales del ser humano en todas las épocas. Maldecir, hacer maldad, pues amargamente, como algo cotidiano. ¿Y quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Son los que operan para Satanás a través de los deseos naturales. Y nuestra iglesia ha sufrido mucho con estas cosas, no solo en los últimos 10 años, sino durante décadas. Y ahora hemos aprendido lo suficiente, y como personas que han aprendido esto, debemos quitarnos una capa más y aparecer como personas más maduras. Y antes buscábamos el conocimiento, pero pienso que no habíamos obtenido la verdad. Pero compartimos estas palabras para escuchar el mensaje de hoy, para conocer en qué situación está realmente el ser humano, para saber dónde estamos.
Y nosotros somos personas con un nuevo hombre, una nueva vida. Somos, queridos hermanos, somos personas completamente diferentes a estas personas. Somos totalmente diferentes a nuestro ser. Por eso tenemos muchas razones para dar gracias. Y debemos dar gracias toda nuestra vida. Somos personas que vivimos como hombres nuevos, con una nueva vida, con la vida de Dios. Y debemos dar gracias y gracias. Somos completamente diferentes. Hemos dejado completamente esa naturaleza humana antigua, y aunque nuestro cuerpo aún tenemos esa condición en la cual podemos ser tentados, pero somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios nos guía a nosotros, nos da el poder, y incluso en nuestro interior sale ese poder para vencer y superar la naturaleza mala. Y cada día nos parecemos más al Señor, el Hijo de Dios, el dueño de todo este universo, conforme a su voluntad, conforme a su mandamiento. Y aunque nacimos como seres naturales, ahora nos hemos convertido en hijos de Dios. ¡Aleluya! Ahora mismo estamos siendo cuidados por Cristo. Pero ¿acaso que solamente Dios nos dio la salvación y lo dice que no? Claro que no, sino nos dice que recibamos su ayuda. Y Él nos da el Espíritu Santo y nos guía y nos enseña incluso el día de hoy. Nos protege y nos cuida para que nosotros no volvamos a nuestro viejo ser, para que no seamos arrebatados, y nos ayuda para que nosotros seamos cortados de este viejo ser. Aleluya. Y nosotros debemos decir palabras de amor, palabras que animen a los demás. Y cuando los demás nos escuchen, incluso los que están a punto de caer, deben recibir las fuerzas y pensar, ay, debo volverme a levantar. Y darle ánimo a las personas. Nuestro lenguaje debe ser hermoso, nuestro lenguaje debe ser feliz a las personas. Y no debemos decir esas palabras que avergüencen a los demás o lo entristezcan, y hacer esas palabras que hacen hacer caer a las personas. Debemos abandonar esto, sino ante los ojos de Dios debemos ser almas valiosas. Y debemos hablar de la misma manera en que nos ha amado a nosotros. Nosotros debemos hablar del mismo estilo de aquel que nos ha amado a nosotros. Y debemos tener la misma naturaleza de aquel que nos amó. Y porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros el día de hoy, nos enseña y nos da el poder, podemos hacerlo. ¡Aleluya! Y nosotros somos personas que hemos dejado el viejo hombre y la vieja vida con gran valentía, sin lamentarlo ni un poco. Y claro está que cada día debemos seguir luchando, pero cada vez que respiramos debemos saber que estamos viviendo dentro de la gracia. Y respiramos con el corazón del Señor, respiramos con la vida del Señor. Y originalmente no teníamos vida, éramos solamente polvo. Y cuando llega el momento de que todo cayera, nosotros éramos personas que deberíamos caer. Pero el hecho de que hoy respiramos es una oportunidad de respirar con la vida de Dios. Y durante el tiempo de nuestra vida, ese es el tiempo y la oportunidad de disfrutar la vida y la gracia de Dios. Vamos todos juntos hacia el día de la gloria. Y un día cuando se cumpla el tiempo del cuerpo, el Señor nos salvará por completo y de una manera exitosa y nos dirá, tú eres valioso, eres útil. Y cuando nos miramos a nosotros, descubriremos que estaremos de la misma forma del Señor. Y es la vida bendita y feliz que continuamos viviendo ustedes y yo. Aleluya. Y espero que sin titubear ni un poco, oro en el nombre de Jesús para que conviertan en realidad, podamos convertir esa realidad concreta y maravillosa, la gracia que nos ha sido derramada. Espero que ustedes sean personas que disfruten la gracia, que sean personas que disfruten del amor. Y oro en el nombre de Jesús para que sean personas con esos labios buenos y santos, confiando en la guía de Dios. Oremos en esta hora. Cuando oremos, Dios, hemos abandonado el viejo hombre y a veces nos equivocamos y parece que nosotros queremos volver a nuestro viejo ser. Pero Padre Dios, nosotros venceremos la tentación. Y cuando recordamos todo lo que tú has hecho por nosotros, no hay ya muerte en mí, ya no hay más maldición. Y ahora quiero cumplir la misión que nos has dado, el camino de la justicia, que me has dado ese camino del bien y manifiesto la eterna influencia tuya. Vamos a orar todos juntos. 하나님의 우리를 구원해 주시고 우리 은혜 주시고 새 사람이 되게 해 주시고 새로운 길을 걷게 하시니 감사드리고 영원한 나라를
또 우리에게 물려주시고 우리가 감당할 수 있도록 도와주시고 천하의 일을 우리가 꾸며갈 수 있도록 도와주시니 감사합니다. 하나님이여 정말 우리 가운데서 사랑의 도무지 역사하도록 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀 듣는 우리 교회 모든 성도들 정말 도와주시기 원합니다. Padre Dios, deseamos verdaderamente que tú ayudes a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Padre Dios, anteriormente, nosotros siendo personas que no hemos nacido de nuevo, estábamos en aquel lugar oscuro, miserable y sin esperanza, pero ahora hemos enterrado por completo al viejo ser y delante de la cruz del Señor y estamos viviendo una nueva vida y no haremos como vivíamos anteriormente, sino como personas semejantes al Señor Santo. Cuando este mundo oscuro siga avanzando sobre la tierra, lucharemos verdaderamente por el reino tuyo y seremos un ejemplo hermoso para tu reino. Santifica nuestros labios, santifica nuestras almas y haz que podamos tener carácter semejante a ti y haz que pues tengamos ese aspecto digno y precioso como herederos del cielo y que nuestro valor pues pueda crecer cada día más. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros nos esforzaremos toda nuestra vida y es un esfuerzo que vale la pena. Y aunque no logremos a un 100%, mejoraremos cada día y por eso, justamente por eso somos cristianos. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros, responderemos con gozo y correremos adelante. Y un día tendremos exactamente la misma forma del Señor. 주 앞에 나와 주 앞에 나와 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 날 회복시키네 주 앞에 나와 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 날 회복시키네
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올려드립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias